Aquí estamos de vuelta, 1:15, con la sección favorita de muchas y muchos de ustedes, que lo sabemos. Encima, doble taza esta semana, ya te vimos el lunes. Además, muy importante, si me permites, Sí, por decir favor, que ahora por la favor. sección de los miércoles la vamos a hacer en este horario. Sí, sí, Entonces, sí. que estén todos pendientes a la 1:15. Sí, a la 1:15 aproximadamente, 1:10, 1:15. Vamos a dejar el jardín niquelado. Y el que no tenga jardín también le vamos a dejar sus plantas niqueladas. Bueno, me encanta el tema, ¿eh? ¿Estás estresado? Estoy muy estresado. Yo cuando me estreso pues, me pongo feo. ¿Notas a tus plantas marchitas, Sí. con decoloraciones, pérdida de Siempre, color? siempre están así. Pues mis entonces plantas. tienes algo de estrés. Tengo estrés. Hoy, si te parece, Sí, vamos por a favor. hablar de estrés en nuestras plantas. Sí. ¿Qué lo provoca y cómo solucionarlo? O sea, tiene solución. Cuando las condiciones no son adecuadas, nuestras plantas tienden a estresarse, claro. Podemos distinguir dos tipos de factores que provocan el estrés. Estrés abiótico, que es el impacto negativo provocado por factores no vivos en organismos vivos, como por ejemplo estrés térmico, Sí. estrés hídrico, estrés en trasplantes. O sea que- Es muy importante cuando hacemos esos trasplantes, hacer trasplantes no bruscos y en el momento adecuado. Y por otro lado tenemos el factor biótico. El factor biótico es el provocado por plagas, enfermedades, bacterias, etc. Con lo cual es muy buena época para ver que ahora vamos a tener ese choque térmico y que nuestras plantas van a sufrir Sí. dicho estrés. Vale. Hemos de decir, Alfonso, que la primera línea de defensa de una planta ante el estrés Sí. está en sus raíces. Por eso hoy hemos traído, que ahora explicaremos, esos hongos o las micorrizas, que son hongos mejoradores de suelo, que hacen una simbiosis con la planta para ellos beneficiarse de los azúcares y la planta beneficiarse de esa protección que le hacen este tipo de hongos, sin olvidarnos de esos Maravilloso. bioestimulantes que van a hacer que nuestra planta reactive esas funciones vitales. Perfecto. Perfecto. O sea, Eh, te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, estoy muy atento a todo esto porque cuando uno tiene las plantas que las ve ahí como en blanco y negro. Sobre todo tenemos que ver cuando nuestra planta está marchita, cuando tenemos decoloraciones, cuando nuestra planta nos tira hoja, muchas veces nos tiran hojas, cuando nuestra planta tiene un crecimiento muy lento Mira, o está muy parado. Me estoy imaginando cuántas consultas de todas y todos ustedes van sobre lo que está contando Ángel. Por cierto, ya está abierto el teléfono, ¿eh? El teléfono fijo, nuestro WhatsApp, para que vaya enviando sus fotografías para que luego Ángel se lo solucione. Pero es verdad que muchas preguntas van por ahí. Claro, por eso, Alfonso, cuando hablamos del estrés abiótico provocado por factores como sequía, temperaturas extremas, sabes que llegará un momento que cambie la temperatura y tengamos ese riesgo de heladas, ese choque térmico. Pues en ese choque térmico es donde nuestras plantas pueden sufrir este estrés o parte del estrés abiótico. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues como decimos, aportándole, mira, tenemos aquí, vamos a enseñarlo para que se vea bien, los hongos micorrizas, ¿vale? Que son hongos mejoradores del suelo. Mira, es muy fácil de aplicar. Mira, Micorrizas, vamos que se vamos vea a decir cómo se aplican, Ahí. porque es muy fácil de aplicar y, como bien decimos, el hongo lo que va a hacer es una simbiosis, es Perfecto. una relación mutualista entre los dos para ¿Cómo aprovecharse se aplica? tanto uno como otro. ¿Cómo? Mira, cogemos un gramito en 2 litros de agua y regamos nuestras plantas. Es muy importante, o me gusta mucho, cuando hacemos este aporte de las micorrizas en el suelo, aparte de eso, nutrirle con Has abonos dicho orgánicos. Un gramo por 2 litros En de 2 agua. litros de agua, Un gramo por dependiendo 2 litros siempre de lo agua. que nos marque el fabricante del producto. Vale. Siempre leer el envase es muy importante. Aparte, para mejorar y darle vida a esa flora microbiana, a ese suelo, es muy importante aplicar abonos orgánicos naturales, como por ejemplo en este caso tenemos el humus de lombriz. Líquido. Líquido, sólido o en pellet, que también lo tenemos, pero siempre aportar abonos orgánicos para hacer Perfecto. esa mejora, sin olvidarnos de los bioestimulantes. Hay que recordar que el bioestimulante lo que hace es plantas estresadas, nos ayuda a recuperar otra vez esas funciones de las plantas que se quedaron paradas, como bien decimos, Claro. no crecen, se quedan ahí paradas porque tienen un estrés y necesitan
ese bioestimulante para reactivar otra vez esas funciones. Esto es lo mismo, para que la gente se haga una idea, a que cuando yo de repente vine aquí a alguien, como el otro día, que me hicieron unas gachas con tocino, que me comí esas gachas y se me quitó esa ansiedad, se me quitó el estrés. Pues Esto, el lo mismo para las bioestimulante es para reactivar esas funciones. Como si fueran las gachas. Ahí está, esas funciones que se quedaron paralizadas por cualquier estrés provocado, sí, da igual, provocados en la planta, y las tenemos que reactivar. Las reactivamos de esa forma y, sobre todo, muy importante, los hongos micorrizas, porque van a ayudar a nuestras raíces a estar más sanas. Siempre recordando que la primera línea de defensa en la planta ante un estrés abiótico está en la raíz, con lo cual esa raíz la tenemos que mimar, que también es muy importante cuando llega esta época de frío o de bajada de temperaturas, que llegará, tener en cuenta sobre todo ese acolchado que siempre hacemos, o bien orgánico o inorgánico, pero proteger ese sistema radicular, puesto que la raíz es la fundamental para que nuestra planta, aunque sufra la parte aérea, pueda rebrotar. Amor a las flores, flower lover. Claro que sí. Flower lover. Bueno, 1:20, yo no sé si te queda algo por decir, si no vamos a empezar a llamadas, tenemos nuestros mensajes de WhatsApp, ¿nos queda alguna cosa pendiente? Simplemente decir que también cuando nuestra planta está estresada, Alfonso, lo que hace es altera la producción de hormonas, giberelinas y auxinas, con lo cual esas hormonas son muy importantes para el funcionamiento de la planta, y si las alteramos con el estrés, lógicamente perjudicamos a nuestra planta. Es muy importante sobre todo saber qué plantas pueden sufrir estrés en el momento, por ejemplo, como hablábamos antes, trasplantes bruscos, en momentos no adecuados, hace que nuestra planta se estrese más, con lo cual a la hora de hacer esas prácticas de trasplantes, revisión ocular de nuestras plantas, saber si tienen plagas y enfermedades, puesto que los bióticos son por plagas, hongos, bacterias, etc. Siempre es muy importante el diagnosticar nuestra planta de cualquier anomalía que se nos presente. Sí, la teoría está muy bien, Ángel, pero es verdad que habitualmente intentamos tener plantas en casa, muchas veces no pensamos en todo esto. O sea, vemos la planta, vemos que está regular, nos desentendemos o simplemente la cambiamos. Claro. ¿Y cuántas veces se podía recuperar? Claro, pero por eso estamos aquí todos los miércoles, porque sabemos que los seres vivos, como son las plantas, sí que nos pueden confundir, nos pueden dar problemas, pero estamos aquí para explicar que las plantas se estresan, los motivos por los cuales se estresan y cómo solucionarlo. Sí. Bueno, vamos a ver la primera fotografía, la primera consulta que te quieren hacer, va a ser en esta ocasión por WhatsApp, que nos la envía Lidia. Y Lidia te pregunta: las hojas de mi planta cada vez se ponen más negras y termino cortándolas. ¿Por qué? Puede ser, pues mira, puede ser por Vale, algo. pues le vamos a decir Igual a Lidia... igual tiene estrés. Ahí tenemos un problema biótico, porque tenemos problemas de hongos. Además, las drácenas son sensibles al exceso de riego. Más si cabe la lemon, que es la que tenemos en pantalla, que nos muestra unos colores como un verde más intenso, más fosforito, es más sensible al exceso de riego. Siempre las drácenas, para evitar que tengamos esas necrosis, esos daños provocados por hongos, debemos de dejar de secar el sustrato completamente entre riegos. Ese es el factor determinante para tener las drácenas en condiciones. En condiciones, perfecto. Bueno, vamos con una consulta que nos llega por teléfono. Eugenia, de Herencia, dice si el jazmín se hiela con el frío. Vale, tenemos que ver qué tipo de jazmín tenemos. Sí que es verdad que el jazmín real nos puede sufrir bastante con fuertes heladas. Siempre es mejor o protegerlo, o esas mantitas térmicas, o aplicar, como bien decimos, o hongos, micorrizas, un abono orgánico. También es importante los abonos ricos en fósforo y potasio, Alfonso, para dar fuerza o mantener esa raíz más sana, sobre todo el fósforo. Con lo cual, evitar siempre abonos nitrogenados, pero los abonos ricos en nitrógeno y en fósforo y potasio son muy adecuados para la época otoño-invierno. Mira, te voy a hacer una consulta yo, al hilo de nuestro tema de hoy. El tema del estrés. Ya sabes que yo, una de mis plantas estrellas en mi salón de interior es mi tronco de Brasil, del que hablas infinitas veces. ¿Cómo puedo identificar si yo tengo a mi tronco, si es así, estresado, o igual que me lo he cargado por exceso de riego? Pues mira, cuando veas síntomas de estrés, por ejemplo, vas a ver que tu planta no crece.
se marchita. La tengo estresada siempre. Claro, se marchita y las condiciones o decoloraciones en hojas. Sí. Ves que pierde hojas, te tira hojas. En el caso de la drácena es más difícil, pero por ejemplo en otras plantas más sensibles a los estrés, en ficus por ejemplo, el ficus nos muestra su estrés. Cuando llegamos a casa lo ponemos en el sitio y vemos que al moverlo se caen las hojas. Y eso me lleva a otra pregunta. Me compro un tronco de Brasil y no quiero que se me estrese. Si yo le voy haciendo regularmente, aunque no esté estresado, como dices tú, este tratamiento con el humus de lombriz, ¿lo estaría haciendo bien? Sí, pero muchas veces en el estrés en las plantas influyen factores como, por ejemplo, para que nuestra planta no se estrese tenemos que hacer riegos adecuados. Sí. El estrés hídrico también Sí, provoca un ya estrés. sé que poquito riego a mi tronco Claro, de Brasil. con lo cual, y también es verdad que cuando juntamos distintos factores de estrés abiótico, por ejemplo, bajada de temperaturas con vientos fuertes, al final ese conjunto hace que el daño sea mayor en nuestras plantas, sobre todo en las de exterior, claro, porque en interior no ocurriría eso. Bueno, otra consulta de WhatsApp que nos manda María José de Quismondo. Dice, tengo una cuna de Moisés. Empezó a caerle un polvo que no sabía lo que era y la trasplanté. Ahora la tengo como en la foto. ¿Qué puedo hacer para recuperar las hojas? Vale, pues ahí muy importante para recuperar las hojas del Spathiphyllum es, siempre vamos a hacer riegos regulares sin encharcar el sustrato. Es una planta que para que nos muestre esas flores bonitas de color blancas debemos de hacer planes de abonado. Planes de abonado nos referimos a utilizar esos abonos específicos para plantas de flor que nos van a requerir más nutrientes de fósforo, potasa, que por ejemplo nitrógeno y hierro. Y siempre esos riegos muy regulares, sin encharcar el sustrato, que es lo más importante de la cuna de Moisés. Perfecto. Venga, más consultas que te está haciendo la gente. Carmen de la Solana dice que tiene una hierbabuena seca, que si la corta, ¿qué hace con la hierbabuena? Vale, la hierbabuena, para valorar si tenemos vida o no, Sí. es fácil. La cortamos a ras y vemos si vemos algún síntoma en los tallitos de color verde. Si no hay nada de color verde, al cortar vemos que no tenemos vida. Pero es una planta que engaña muchas veces porque en algún momento podemos perder hojas amarillas, se pone fea, nos deja los tallitos, pero si el tallito está verde es recuperable. Aparte de que la hierbabuena la pones en un lado y crece eso, que es una barbaridad, ¿eh? Por eso es invasor. Al final, de hecho, no conviene mezclarlas juntas con otras mentas porque al final se mezclan sabores, olores, etc. Bueno, Miguel de Carrión de Calatrava, ¿qué es lo que quiere preguntar? Cada vez que planta un cerezo se le muere. Vale, ahí muchas veces hay que decir, el cerezo sí que es una planta también sensible a ataques de taladros. Igual puede plantar otra cosa. De taladros, pero vamos a decirle que uno de los errores que normalmente solemos cometer es plantamos un frutal en el mismo sitio donde arrancamos otro que, sin saberlo, probablemente a lo mejor murió por enfermedades fúngicas. Cuando una planta muere por enfermedades fúngicas y la quitamos, al final las esporas de ese hongo se quedan en ese suelo y esas esporas se quedan latentes. ¿Qué ocurre? Que cuando ponemos otro ser vivo, que es lo que quiere el hongo, parasitar a ese ser vivo, y reunimos las condiciones adecuadas para el hongo, volvemos a tener el mismo problema. De ahí que muchas clientas se presenten en Flower Lover preguntando por qué en la misma maceta ha puesto 3 plantas, 4 plantas y todas se mueren. Es muy importante sanear ese suelo. Si nuestra planta ha muerto y tenemos dudas o no sabemos por qué murió, sanear ese suelo porque probablemente por ahí vayamos. Perfecto, otra fotografía de WhatsApp, venga, la vemos. Y nos pregunta Merche, tengo esta aloe vera y está muy descolorida, ¿por qué? Vale, pues ahí le decimos a Merche, una de las causas de que esté muy descolorida se suelen poner así también cuando nuestra aloe vera recibe más sol directo de la cuenta. En ese caso lo que debemos hacer es, lógicamente, llevarla a un sitio menos soleado y también es importante aportarla un abono. Me gusta mucho el humus de lombriz para el aloe vera, puesto que también es ecológico, es un abono natural y le viene muy bien al aloe vera. Bueno, pues perfectamente contestada y nos vamos a Alcázar de San Juan. ¿Quieres decir alguna cosa más? Nada, cuando terminemos ahora te digo. Vale, María del Mar de Alcázar de San Juan te hace la siguiente consulta. Dice que tiene una cala y no le florece desde hace 3 años. Y la abona. ¿Pero qué puede hacer? Vale, es muy importante la Virgen del Carmen hacer esas podas severas. Por el mes de julio, ¿no? Sí, el mes de julio.
para que nuestra cala crezca con más fuerza. También es muy importante la ubicación y siempre recordar qué tipo de abono utilizamos, porque muchas veces utilizamos abonos excesivamente nitrogenados, que es verdad que favorece mucho el crecimiento de la planta, pero en otras funciones se nos quedan cortos, como por ejemplo la de florecer y la de fructificar. Perfecto. Venga, más consultas. Dime. No nos podemos olvidar del estrés mecánico provocado por malas podas. El estrés mecánico. Estrés mecánico provocado por una mala poda. Vale. Antonio de Madridejos te quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo combate la qué? La tuta en el tomate. La tuta del tomate es difícil, que no la había oído nunca, es difícil de erradicar. Tuta absoluta, sí. Es una oruguita que nos hace unos orificios en el tomate. Hay un producto que funciona muy bien, que es el Bacillus thuringiensis, pero no está apto para comprarlo en centros de jardinería. Necesitas carné, pero es lo que mejor funciona. O intentar con trampas capturar antes de que la tuta entre en nuestro tomate. Pero hay que estar muy alerta y muy atento a la tuta, porque una vez que la tenemos presente, sí que es verdad que nos hace mucho daño en las solenáceas, en este caso en el tomate. Bueno, es verdad que yo siempre que vengo aquí aprendo algo, ¿eh? Yo también. Me encanta. Todos aprendemos. Sí. Bueno, Adrián, más consultas. Adrián de Guarromán tiene la siguiente consulta. Dice que se le cayó el poto. Se le cayó. Y tiene todas las raíces por fuera. ¿Qué hace? ¿Tiene solución el poto? Hay solución. Vamos a coger un volumen de una maceta un poquito más grande que la que tenemos, que nos va a venir bien para favorecer nuevas raíces con un espacio más grande, y vamos a aportar un sustrato que sea ligero, poroso y que no retenga mucho la humedad. Y siempre recordar que para tener un poto bonito hay que darle ese abono correspondiente y esa luz, porque aunque viva en condiciones desfavorables, pero luce mejor en sitios con claridad. Perfecto, así se tiene el poto, perfecto. Foto de WhatsApp, venga, otra. La cantidad de consultas que estamos recibiendo hoy, Ángel. José María, ¿cuándo es recomendable cambiarnos una maceta mayor? Vale, pues ahí. Yo, por ejemplo, en el caso de tenemos cactus, tenemos jaguartia. En el caso del cactus y la jaguartia, me inclino más a trasplantarlos cuando venga el buen tiempo de cara a primavera. Lo podríamos hacer ahora perfectamente, pero va a tener más actividad en la época de primavera. También es importante, un día hablaremos, que cactus y suculentas empiezan a hacer ahora a dormir en otoño-invierno y cuáles despiertan, porque es muy importante saber eso, cuál despierta y cuál duerme. Perfecto. Bueno, de Cuenca, ¿quién nos llama de Cuenca? Su helecho. Dicen de Cuenca que se le está secando las hojas. Helechos. Es que es complicado tener bien el helecho. Helechos es complicado porque requieren de unos altos grados de humedad que lógicamente no tenemos. Cuando vemos que empieza nuestro helecho a perder esas hojitas, que probablemente venga por estrés también, porque la falta de humedad ambiental también provoca un estrés en el helecho, lo que debemos de hacer es, para contrarrestar eso, siempre ponemos ese platito con esas piedrecitas, echamos un poquito de agua, colocamos nuestra planta sin que esté en contacto con el agua directamente y contrarrestamos un poco la sequedad ambiental de nuestros hogares, que hay que recordar que ahora cuando empezamos a encender emisores de calor, esa humedad ambiental baja. Bueno, Emilia, de Albacete, le dedicamos este WhatsApp. Venga, fotografía. Dice Emilia, ¿cómo puedo recuperar mi poto? Vale, pues ahí vemos que el poto, lo que hablábamos el lunes, es una planta que ha sido muy utilizada para dar vueltas a todo el salón de las viviendas de los castellano-mancheos. Vemos cómo tenemos algunas hojitas amarillas. Esas hojitas amarillas nos indican o bien que nos estamos excediendo con el agua de riego o falta de nutrientes. Cuando tenemos falta de nutrientes nos manifiesta hojas amarillas que nos indica esa falta de abono. Perfecto, para terminar, porque tenemos a Mari de Puerto Llano que te quiere hacer una consulta. A ver, a Mari yo creo que le hemos dicho unas cuantas veces esto, pero igual no nos estaba viendo. ¿Cuándo echa las flores de Pascua, las hojas de colores? Importante, ya lo dijimos la semana pasada, es importante ver esta sección. Aparte de eso, empezar a tapar nuestra poinsettia o nuestra flor de Pascua, porque hay que recordar que es una planta que responde al fotoperiodo. Eso quiere decir que empieza a florecer cuando el día es más corto.
Ya. Como no reunimos esa condición, la tenemos que tapar o bien con una bolsita, en una habitación, con una caja, como queramos, pero Perfecto. ayudarla para que esa coloración empiece a aparecer, porque si no lo hacemos, llegará la Navidad y estará verde. Perfecto. Bueno, pues ya hemos desestresado a nuestras plantas. Qué bien ha quedado la sección, ¿eh? Claro que sí. Perfectamente preparada, como A tu siempre. lado todo queda bien. Hombre, ni que nada. Y encima todo el mundo contestado, la gente que le canta llamar. Así que es un auténtico placer. Nos vemos el lunes. Lover. El lunes vuelve. Lunes, y mientras 1:15. en Y Flower Lover. miércoles, 1:15. Y los demás días en Flower Lover. Claro que sí. Claro que sí. Venga, que nos vamos con la actualidad. Continuamos en Estando Contigo.